Bueno, vamos a comenzar el taller 3. Aquí se explica el uso de secuencias como elemento principal, como objetivo principal de este taller, y además cómo generar distintos tipos de llegadas de distintos tipos de entidades desde una sola fuente. Lo primero, vamos a partir con la llegada, la cual va a consistir en la llegada de tres tipos de entidades distintas. Son tres tipos de trabajo que vamos a llamar trabajo 1, 2 y 3, para lo cual arrastramos tres model entity al modelo. Trabajo 1, trabajo 2 y trabajo 3. Vamos a cambiar los colores. El trabajo 2 le vamos a asignar el color rojo, al 1 el verde y al trabajo 3 le vamos a asignar el color azul. Bueno, para poder generar las tres llegadas desde un mismo source, tenemos que crear una tabla que vamos a llamar datos trabajos. Esta tabla va a estar compuesta, como la mayoría de los modelos, por una columna de Object Reference Entity, que representa el tipo de trabajo. Vamos a poner tipo trabajo. Y aquí van a aparecer los tres tipos de trabajos o los tres tipos de entidades que creamos. Luego en la columna siguiente vamos a poner un Standard Property donde vamos a poner las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los tres trabajos. El enunciado dice que el trabajo tipo 1 corresponde al 50% de las llegadas, 20% para el tipo 2 y 30% para el tipo 3. Por lo tanto vamos a crear una columna que puede representar las probabilidades. En este caso lo vamos a usar como valores enteros, en forma proporcional, que vamos a llamar mix de productos o mix trabajos. Por lo tanto aquí vamos a poner los porcentajes que corresponde a cada uno: 50, 20 y 30. Eso es la primera parte que necesitamos de la tabla. Posteriormente vamos a tener que agregar más cosas en la tabla, pero para las llegadas vamos a hacerlo con esta columna. Volvemos al facility y ahora para definir las llegadas vamos al source. De asignar la fila de la columna a cada tipo de entidad, lo hacemos de la siguiente manera. Before creating entities, aquí tenemos que asignarle la fila que le corresponde antes de ser creada. Vamos al nombre de la tabla, se llama datos trabajos, y aquí generalmente lo que hacíamos es poner en la fila 1, 2 o 3, pero en este caso no sabemos cuál de las tres filas es, sino que va a depender de la probabilidad de cada uno. Por lo tanto, le vamos a decir que la fila la busque en la tabla datos trabajos, en el campo mix trabajos, y que a partir de ese campo mix trabajos que tiene los porcentajes de cada uno, genere en forma aleatoria, use una fila aleatoria, random row. Por lo tanto, genere una fila aleatoria a partir de mix trabajos de la tabla datos trabajos. Esa es la idea. De esa manera se está asignando una fila a cada uno de los tres trabajos dependiendo de la probabilidad que le tocó. Después, en el entity type, donde el source se le define qué tipo de entidad es el que está creando, aquí dice trabajo 1 por defecto, pero puede ser trabajo 1, 2 o 3. Pero dado que este mismo source va a generar los tres, le vamos a decir que lo saque de la tabla de datos del campo datos trabajos. Perdón, del campo tipo trabajo. De esa manera el mismo source va a ir generando los tres tipos de entidades a partir de las filas y las probabilidades que le tocaron
en la asignación de fila de tablas. Con eso tenemos resuelto las llegadas. El resto vamos a construir el layout del proceso. Tenemos dos máquinas, que vamos a poner dos servidores. Uno se llama máquina 1, el otro se llama máquina 2. Después tenemos un control de calidad que también va a ser un server calidad, vamos a poner. Y finalmente tenemos, después de la inspección, tenemos dos salidas del sistema, dos sync, donde uno corresponde a las salidas de los productos sin fallas, que vamos a poner salida buenos, y el otro sync salida defectos. Entonces tenemos estas dos máquinas por las cuales los tres trabajos tienen una secuencia. Después todos llegan al control de calidad, y en el control de calidad hay un porcentaje que se va como producto terminado bueno, sin falla, o como producto con TAR. Entonces ahora, dependiendo de las distintas rutas, el trabajo 1, vamos a usar un pad. El trabajo 1 va primero a la máquina 1 y posteriormente se va directamente a control de calidad. Por lo tanto, vamos a conectar de la llegada a la máquina 1 y de la máquina 1 a control de calidad. El trabajo 2 también va a la máquina 1, esa conexión ya está, pero de la máquina 1 va a la máquina 2, por lo tanto necesitamos esta conexión. Y el trabajo 3 va a la máquina 2 primero, después a la máquina 1, y después a control de calidad. Por lo tanto, está bien. Ahí están todas las conexiones posibles. Ahora, después tenemos las salidas, los productos buenos y los productos malos. Ahí está el layout del modelo. Ahora nos falta definir el objetivo principal de este taller, que son las secuencias. Dado que cada trabajo tiene una ruta distinta, lo que vamos a hacer es definir esa ruta como una tabla de secuencias. Aquí tenemos una tabla de datos creada con este icono, pero vamos a crear una tabla de secuencias. Sigue aquí la tabla de datos, pero acá al lado tenemos la tabla de secuencias. La podemos arrastrar y ponerla en otra ubicación para que sea más cómodo el trabajo. Esta va a ser entonces la primera, la vamos a llamar ruta 1, que significa que en esta tabla vamos a tener los pasos o la ruta que debe seguir el trabajo tipo 1. Y acá tenemos la secuencia, que le vamos a poner el nombre pasos. Al ver acá los distintos pasos, nos aparecen todos los nodos de entrada y salida de los objetos. Podemos trabajar directamente con esto, o una forma más fácil es seleccionar el campo pasos, ir acá donde dice accept any node, está como verdadero, ponerlo como falso, y de esa manera ahora solamente nos va a mostrar los objetos principales, es decir, los server y los sync. Entonces la ruta 1, el primer paso es ir desde la llegada a la máquina 1. El segundo paso es ir de la máquina 1 a el control de calidad. Y ahí termina la ruta, porque después del control de calidad a las salidas depende de si el trabajo presenta defecto o no, y eso ya no lo podemos poner preestablecido en las rutas. Creamos otra tabla de secuencia entonces para la ruta 2. Aquí está la ruta 1, la ruta 2, también las podemos separar. Ahora tenemos ruta 1 y ruta 2, que vamos a poner también el campo pasos. También vamos a considerar que no acepta cualquier nodo, y los nodos que tenemos aquí, vamos a la máquina 1, después a la máquina 2 y finalmente a control de calidad.
Son los 3 pasos que sigue el trabajo tipo 2. Y finalmente, para el trabajo tipo 3 agregamos una tercera tabla de secuencia. También la vamos a separar. Ruta 1, 2 y 3. Ruta 3. Pasos. El trabajo tipo 3 parte en la máquina 2, después va a la máquina 1 y finalmente a control de calidad. Todo eso está en el enunciado del ejercicio. Ahí están las tres rutas distintas para cada trabajo. Bien. Ahora nos falta agregar en la tabla de datos los tiempos de proceso en cada uno de los trabajos. El enunciado dice que el trabajo 1 en la máquina 1 tiene un cierto tiempo y los trabajos 2 y 3 en la máquina 1 tienen un tiempo. Bueno, a continuación vamos a crear una columna para el tiempo de duración en la máquina 1 y en la máquina 2. Para eso seleccionamos la tabla de datos, agregamos una columna expression, le vamos a poner el nombre tiempo Mac 1 y la unidad que va a representar esto es tiempo en minutos. Entonces un trabajo 1 cuando pasa por la máquina 1, el enunciado dice que tiene un tiempo de duración triangular mínimo de 2, una moda de 4 y un máximo de 7 minutos. Por lo tanto, escribimos la función random.triangular 2,4,7. En cambio, los trabajos... Entonces, para el trabajo 2, escribimos la función random.uniform 3,10. Y para el trabajo 3 lo mismo, por lo tanto vamos a copiar para el trabajo tipo 3 lo mismo, por lo tanto vamos a copiarlo con control C, control V, copiar y pegar y tenemos listo. Ahora para la máquina 2 hay que hacer exactamente lo mismo, agregar para la máquina 2 hay que hacer exactamente lo mismo, agregamos otra columna, standard property expression, la llamamos tiempo máquina 2, Mac 2, unidad de tiempo en minutos y ponemos los correspondientes tiempos. El tiempo de la máquina 1, perdón, de la máquina 2 en trabajo 1 es 0 porque no pasa por ahí. En cambio, el trabajo para la máquina 2, el trabajo 2 tiene un tiempo exponencial, random.exponencial 10 minutos, y el trabajo 3 en la máquina 2 tiene un tiempo triangular (5,10,13). Ahí están los distintos tiempos de proceso en cada una de las máquinas. Ahora podemos ir al modelo Facility y asignamos en la máquina el tiempo de proceso, que ahora lo lea en la tabla datos trabajos punto tiempo máquina 1. La máquina 2 lo mismo, que lea de la misma tabla datos trabajos punto tiempo máquina 2. Finalmente, el control de calidad, dado que los trabajos todos se demoran lo mismo en esta estación, basta con ponerlo directamente acá, no es necesario ponerlo en la tabla, donde dice que información, el tiempo es normal, 3,0.6 en minutos. Finalmente, lo último que falta es que la probabilidad de que el producto sea defectuoso, o sea,
vaya por la salida buena o vaya por la salida defectos, no es fijo para todos. Si fuera la misma probabilidad, bastaría con poner aquí una probabilidad y acá otra y serían sin problema. Sin embargo, la probabilidad depende del tipo de trabajo. Por lo tanto, vamos a crear en la misma tabla de datos, una última columna, Standard Property. Vamos a usar un valor entero y le vamos a poner probabilidad puede ser de falla o probabilidad de que el producto no presente falla, da exactamente igual. En este caso vamos a poner probabilidad de falla, y la probabilidad de falla que dice el enunciado dice que el trabajo tipo 1 presenta un 10% de probabilidad de falla, los trabajos tipo 2 un 20% y los trabajos tipo 3 un 5%. Por lo tanto, teniendo esa columna con las respectivas probabilidades de falla, ahora podemos poner que en el nodo de salida vamos a, como siempre, usar by link weight, y en cada uno de los dos nodos vamos a poner la correspondiente probabilidad. El selection weight en este caso va a ser una probabilidad que va a depender de cada trabajo, por lo tanto le vamos a ver que lo busque en la tabla. Por eso la probabilidad de irse por ese camino está en el datos tabla o datos trabajos punto probabilidad de falla. De esa manera la probabilidad va a depender del tipo de trabajo que está pasando por acá. Y como siempre hay que poner el complemento en el otro path, y dado que es un complemento, la probabilidad es 1 menos la probabilidad de falla. Por lo tanto, en este caso hay que poner ese complemento, pero como la tabla la escribimos la probabilidad de falla no en probabilidad, sino que en una escala de 1 a 100, ya no es 1 menos este valor, sino que 100 menos este valor. Por lo tanto sería 100 menos datos trabajos punto probabilidad de falla. De esa manera el modelo estaría finalizado. Y vemos como se van formando las colas, van pasando, y aquí se irían los buenos y los malos a cada uno de sus salidas. Con está finalizado el modelo. Con eso terminamos el taller 3.